Estados Unidos tardó en darse cuenta de que en el lejano oriente emergía una gran potencia con capacidad para desafiar su hegemonía en el mundo. Cuando vio esa realidad, un poco se desesperó. Yo creo que eso le quedó muy claro cuando China anunció su proyecto de la franja y la ruta, lo que popularmente se denomina como la ruta de la seda. Ese gran proyecto para enlazar China con el resto del mundo mediante la construcción de ferrocarriles, puertos, carreteras, obras de infraestructura de todo tipo, y asegurar las rutas de intercambio comercial de China con todo el mundo, que contempla la inversión de más de 2 billones de dólares. Estamos hablando de millones, que es una cifra bastante responsable. Estrategas estadounidenses dijeron, este es un plan para dominar el mundo. Y Estados Unidos entendió que había que definitivamente enfocarse en la contención de ese peligro. Y por eso salió de Oriente Medio, se retiró de una manera aparatosa de Afganistán. Quería centrarse en ese objetivo, contener a China. Pero en el camino apareció, en el camino de regreso, de retorno, desde Afganistán y Oriente Medio, aparece Rusia. Y Estados Unidos aprovecha esa oportunidad. Cuando eso se produce, recuerden ustedes que lo que estaba en la discusión, en el caso de Europa, era la necesidad de crear mecanismos propios de defensa y para proteger los intereses europeos. Porque Estados Unidos, cuando Europa le pidió, recuerden que como miembros de la OTAN, esos países europeos acompañaron a Estados Unidos en esa aventura y tenían militares en Afganistán, pidieron un chancecito, la postergación de la retirada. Estados Unidos no los quiso complacer. Y entonces ahí vino una discusión entre los propios países europeos, y cuando eso se plantea, si usted habla de la necesidad de crear mecanismos de defensa propios, es que la OTAN no responde plenamente a esos intereses europeos. Recuerden ustedes que Macron llegó a decir que la OTAN padecía de muerte cerebral. Y el gobierno de Donald Trump, en un momento determinado, estuvo tratando de convencer a los países europeos de que asumieran sus compromisos en el marco de los acuerdos que crearon la OTAN, que contemplan la inversión del 2% del PIB en armas. Y que si Europa quería seguridad, entonces tenía que asumir los costos de esa seguridad. Y bueno, la OTAN estaba en esa situación y Rusia le dio esa oportunidad. Discutió con Rusia los términos de una redefinición de las reglas de seguridad que estaba planteando Rusia. No consintió en una solución de ese tipo para garantizar una paz estable en Europa. Vino el conflicto y entonces Estados Unidos aprovechó para conseguir un doble objetivo, porque Europa no solo tenía esa actitud, no solo estaba planteada la muerte cerebral de la OTAN, sino que Europa en sentido general marchaba hacia el incremento de los intercambios comerciales con China. Y a la cabeza
de los criterios que justificaban esa línea estaba precisamente Alemania, que tenía ya como socio principal económico a China. Pero también esa era la situación de prácticamente toda Europa. Y al mismo tiempo, en la misma medida en que se fortalecían los nexos económicos entre Europa y China, también se producía el acercamiento con Rusia. Y Alemania desarrollaba el proyecto Nord Stream 2, al cual siempre se opuso Estados Unidos, con lo que su dependencia del gas ruso se incrementaba todavía más. Y entonces, esa es la realidad que en este contexto está tratando Estados Unidos de cambiar, y de cambiar de una forma radical y definitiva, cortando no solo los nexos económicos con Rusia, esas dependencias de los productos energéticos, sino también esos nexos con China. Este último aspecto se dificulta porque tendrá necesariamente que postergarse al menos por un tiempo. Fíjense, por ejemplo, el caso que acaba de dar Olaf Scholz visitando a China con unos objetivos bastante claros: asegurarse de alguna forma el suministro de gas de Rusia por la vía de China. Ese es fundamentalmente el objetivo, pero además de eso, Alemania tiene intereses importantes económicos en China, empresas alemanas que tienen inversiones en China y que además de eso tienen a China como principal país de exportación. Alemania es un gran exportador y ahora tiene problemas porque sus costos de producción se están incrementando o se han incrementado de manera sustancial. Y Alemania está viviendo un proceso prácticamente de desinversión, porque muchas empresas alemanas se están planteando, algunas ya o han cerrado o se están planteando mudarse a Estados Unidos, en donde los costos son más llevaderos. Y entonces ese problema, ese fenómeno se está dando y Estados Unidos lo está impulsando con el objetivo claro, primero, de destronar a Alemania como líder de la Unión Europea, evitar que siga trazando las pautas y en la dirección en que lo venía haciendo, con lo cual también de alguna forma corroboró Francia, porque si bien entre Alemania y Francia siempre ha habido algunos desencuentros, son estos dos países los que han trazado las pautas. Al propio tiempo, no podemos olvidar que fueron precisamente Francia y Alemania los que decidieron el camino a seguir con respecto a Rusia en el caso de sus diferencias con Ucrania. Cuando Rusia se anexó Crimea, que se desató esa guerra que todos recordamos, 2014, quienes intervinieron para lograr un alto el fuego fueron precisamente Alemania y Francia. En aquel entonces, la Alemania encabezada por Angela Merkel y Francia por François Hollande fueron los que hicieron posible el acuerdo de Minsk II, que posteriormente Zelensky prometió, siendo candidato presidencial, que iba a desconocer, como en efecto desconoció cuando lo eligieron presidente de Ucrania. Estados Unidos nunca estuvo de acuerdo con ese manejo de Francia y Alemania. En aquel entonces, Barack Obama lo hizo saber. Y eso se atribuía a la dependencia de Alemania del gas ruso y el acercamiento que había con Vladimir Putin. Alemania tenía también
inversiones importantes en Rusia. Y estaba aprovechando esa oportunidad, ese mercado. Bueno, pues esa es la realidad que Estados Unidos ahora quiere cambiar. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente en el forcejeo con China, quien podía marcar la diferencia era precisamente Europa. Si Europa se alineaba con China en materia comercial, si la dependencia económica de Europa se incrementaba, pues eso podía dejar en una posición muy, pero muy complicada a Estados Unidos. Cuando se desarrollan esos nexos así, estrechos, y hacia ahí marchaba toda Europa, era muy difícil, es muy difícil entonces usted darle marcha atrás a una serie de situaciones y tener la suficiente independencia como para adoptar esas medidas políticas en las que Estados Unidos estaba interesado. Hubo un momento en el que Estados Unidos incluso llegó a crear una entidad paralela a la OTAN, como diciendo, bueno, tú no me quieres acompañar, Europa, yo tengo que crear mi propio mecanismo para desarrollar mi estrategia en el lejano oriente. Y recuerden ustedes que se aprobó una nueva estrategia para el Indo-Pacífico y se aprobó el AUKUS. El AUKUS es un acrónimo de Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Cuando se anunció esta organización para accionar en la región del Indo-Pacífico con el objetivo de contener a China, también se anunció un acuerdo entre Estados Unidos y Australia para la construcción de submarinos de propulsión nuclear. Era un acuerdo que Estados Unidos le arrebataba a Francia, porque ya había un acuerdo entre Australia y Francia en ese mismo sentido. Y bueno, Reino Unido, que ya no era parte de la Unión Europea, se sentía en plena libertad para poder actuar con su aliado estratégico de siempre, Estados Unidos, y acompañarlo en esos esfuerzos. Ahora, Estados Unidos en este contexto dice, bueno, pero llegó el momento de cambiar definitivamente la cosa, y a partir de ahora el que manda en Europa no es Alemania, quien manda no es Francia, quien manda ahora es Estados Unidos, el que traza las pautas. Y bueno, la estrategia de contención de China que está en el horizonte está implicando el sacrificio también de la Unión Europea. Esa es una realidad, aunque suene un poco extravagante, aunque pudiera sonar un tanto maximalista, pero yo creo que esa es una realidad que está a la vista. Eso es como cuando usted hace un nudo con toda la intención de que no se desate jamás. Permítame hacer otra pausa. En breve retorno.